Por ningún motivo se pueden perder ninguno de estos dos videos, el que voy a montar hoy y el que voy a montar mañana, porque les voy a enseñar todos los tips and tricks para diferenciar hematomas epidurales, subdurales y hemorragia subaracnoidea. Vamos a hablar de las colecciones traumáticas extraaxiales, así que no se los pierdan por nada del mundo. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a todos. Hoy completamos 2000 seguidores, estoy muy emocionado, quiero darles muchas gracias por todo este apoyo, estoy muy contento y espero que esto solo siga creciendo, espero que ustedes sigan satisfechos con estos videos y lo más importante, que estén aprendiendo y lo estén trayendo a su práctica diaria, que sus pacientes estén siendo beneficiados de esto, eso es al final del día lo único que a mí me importa. Pero bueno, vamos a empezar hablando de los hematomas epidurales. Estas colecciones extraaxiales son muy importantes, ocurren con frecuencia y debemos ser expertos en diagnosticarlas. Más o menos el 95% de ellas va a tener una etiología arterial, se va a asociar con fracturas y ocurre en el sitio del golpe, no en el sitio de contragolpe como a veces pasa con las contusiones o como veremos más adelante puede ocurrir también con los hematomas subdurales. Entonces, lo primero para que podamos hablar de diferenciar estos tres compartimientos es ver cómo funciona la anatomía y para eso les he hecho este pequeño gráfico donde les muestro el hueso, les muestro por debajo de ese el espacio epidural, después la dura madre, que quiero que se fijen que la dura madre es la que va a formar los repliegues que son la cisura interhemisférica o os del cerebro y el tentorio del cerebelo. Es importante, es decir, el espacio epidural se encuentra por encima de la os y por encima del tentorio. Después de la dura, de la os también y del tentorio, sigue el espacio subdural. Después de ese espacio subdural hay otra membrana de las meninges que se llama la aracnoides. Por debajo de la aracnoides se encuentra el espacio subaracnoideo. Después sigue la pía madre está adherida muy íntimamente a la corteza y en este esquema pues les muestro como la corteza y la sustancia blanca. Pero quiero una cosa, fíjense también, en la os, en la dura van a estar los senos venosos. Los senos venosos son lagos que se forman en repliegues de dura madre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando vemos el hematoma epidural y cuando vemos el hematoma subdural. Entonces, muy bien, volvamos al hematoma epidural. Clínicamente, recuerden, lo más frecuente que presentan los pacientes es el periodo lúcido, es decir, el paciente está bien y súbitamente tiene alteración del estado de conciencia o se focaliza. Lo que vamos a ver con mucha frecuencia, como les digo, más o menos en el 95% de los casos, van a ser fracturas asociadas. Como les digo, la etiología más frecuente de estos es arterial. Y si ustedes se acuerdan, hay una arteria que se llama la arteria meningea media, no olviden, rama de la arteria maxilar interna que a su vez es rama de la arteria carótida externa y esa arteria va a ser con mayor frecuencia la causa de los hematomas epidurales y esa va a estar pasando por el lado, por acá por la región temporal y por eso los pacientes que se pegan en esta zona, en ese punto craneométrico que se llama el terion, tienen riesgo de una fractura ahí que lesione las ramas de la meningea media y ocasione un hematoma epidural subyacente. Entonces, cosa número 1, el hematoma epidural se va a ver biconvexo, se va a ver como una lenteja. Eso en el plano axial. Mucho cuidado acá, cuando hablamos de esa morfología del epidural y del subdural es en el plano axial. Si se ponen a mirar esto en el plano coronal se pueden equivocar y se van a equivocar. Entonces fíjense muy bien de que lo evalúan en el plano axial. Entonces primera cosa, fracturas asociadas. Segunda cosa, morfología biconvexa que se va a ver como un lente, como una lenteja. Y tercera cosa, como la dura madre se encuentra muy íntimamente adherida a las suturas, entonces en términos generales los hematomas epidurales no comprometen las suturas, se van a ver limitados por las suturas. Ahora, ¿cuál es la excepción? Si existe una fractura de la sutura, entonces en ese caso sí puede haber un hematoma que cruza la sutura. Esos son un tipo especial de hematomas epidurales. Miremos este primer caso. Este es un niño, 13 años, accidente, y fíjense ustedes que tiene este hematoma epidural en la convejidad frontotemporal del lado izquierdo, muy en la zona que les digo, por debajo del terion, y que obviamente va a ejercer algo de efecto de masa sobre el parénquima. O miremos este otro que tiene un hematoma mucho más grande, y quiero que vean no solo cómo se ve en el plano axial y todo el efecto de masa que ocasiona, sino quiero que miren también
como se identifica también en el plano coronal. Y miren, tiene unas burbujas de aire, este paciente tiene una gran fractura deprimida. Miren la fractura acá, cómo se ve bien en la ventana de hueso. Y miren, me gusta muchísimo la reconstrucción tridimensional para poder ver muy bien la anatomía de esa fractura. Y acá es muy claro que el paciente recibió un golpe contundente y tiene varios trazos de fractura, uno de los cuales incluso se extiende a través del hueso parietal hacia la sutura sagital. Pero bueno, como les digo, la mayoría son arteriales, pero hay un 5% de hematomas epidurales que tienen una etiología venosa. Y quiero que se aprendan estas tres localizaciones. La primera es el hematoma temporal anterior. En el polo anterior de la fosa craneal media, en la fosa temporal, ahí pueden ocurrir. También va a tener esa morfología en lenteja, como pueden ver en este caso, pero su etiología es más frecuentemente venosa. Caso número 2, ya les había contado, sí se compromete la sutura. Entonces miren qué interesante este hematoma a la altura del vértex. Miren el gran hematoma subgaleal que tiene en el sitio donde se pegó en el vértex. Pudo ser, por ejemplo, que el carro se volcó y se pegó contra el techo, o pudo ser, por ejemplo, que se clavó en una piscina y se pegó en la cabeza. Es decir, esos son algunos de los posibles mecanismos para este golpe en el vértex. O que le haya caído algo de arriba también. Pero lo que les quiero mostrar, que es muy interesante, es cómo ese hematoma epidural en el plano coronal ahí sí va a adquirir una morfología en lenteja, pero miren cómo desplaza el seno sagital superior y al mirar la ventana de hueso, miren esta fractura que tiene justo atravesando la sutura. Y si la miramos con reconstrucción de máxima intensidad, es decir, con MIP, miren que se hace muchísimo más claro. Y nuevamente la reconstrucción tridimensional es espectacular para poder evaluar la extensión de la fractura. Y el tercer escenario es este niño. Este niño tuvo un accidente de tránsito, se accidentaron en un vehículo a alta velocidad. Fue un trauma considerable y miren ustedes que este paciente tiene un hematoma retroclival. Este es un hematoma epidural especial y mucho cuidado, especialmente en los niños. Cuando vemos un hematoma retroclival, esto es un indicador de que el paciente tiene una lesión de la membrana tectoria. Es decir, es un trauma muy considerable y esto se le debe llamar al pediatra a avisarle porque esto es muy grave. Eso con respecto a los hematomas epidurales. Muy bien, entonces como les digo, mañana estén pendientes, vamos a hablar de hematomas subdurales, vamos a hablar de hemorragia subaracnoidea y estoy seguro que después de estos dos videos ustedes van a tener toda la claridad en los hematomas extraaxiales en trauma y no van a tener ningún inconveniente en el futuro. Así que no se los pierdan, no olviden darle like, no olviden seguir compartiendo este perfil, seguir compartiendo estos videos y que sigamos todos aprendiendo neuroradiología. Un abrazo para todos.